la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Un saludo a todos en esta tarde. Dios las bendiga, hermanas. Un saludo a los que están por YouTube. Buenas Y tardes. buenas tardes, hermano. Y vamos a orar entonces para que el Señor nos acompañe y sea Él quien nos instruya, que nos conceda el mensaje para esta tarde. Vamos a orar. Alabado sea nuestro buen Dios, porque para siempre es su misericordia. Te alabamos, Padre Celestial, porque tú eres el creador de todo lo que existe. Tú nos creaste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Tú eres poderoso. Tu palabra solo basta, Señor, para mover cielos, tierra y mar. Tu palabra solo basta para solucionar un asunto, un inconveniente, un problema nuestro, Señor. Todo se sostiene por tu palabra, Señor. No hay nadie quien te iguale, nadie, ni un otro Dios que se te parezca. Tú eres el único, el poderoso Jehová. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo, alabamos al Espíritu Santo, alabamos a cada intercesor en el cielo y en la tierra, que trabajan incansablemente por nosotros junto con el Padre. Bendito sea Santo Espíritu, que su merced nos concede el arrepentimiento genuino, nos concede el convencimiento del pecado, impresiona nuestras mentes. Le pedimos, por favor, Santo Espíritu, que no se canse de insistirnos, que nos perdone que a veces somos rebeldes, que a veces somos inconstantes, falta perseverancia en la oración. Señor Jesús, bendito seas que nos has concedido el poder estar acá reunidos otra vez y necesitamos, por favor, que nos enseñes en este día tu palabra.
Que esta obrita, Señor, que mandaste a escribir a la hermana White sea de gran bendición para nosotros, como lo he pedido cada tarde, Señor, que tú nos reúnes para leerla. Pedimos que abras nuestras mentes, Señor, nos quite las escamas que queden de los ojos, alguna escamita que no nos deje ver, percibir, entender estas grandes verdades. Que nos concedas Señor, la motivación de escudriñarnos contigo, de que tú trabajes en nosotros, en la limpieza, quitar todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Estemos dispuestos y nos sometamos, porque solo en ti está la felicidad, Señor, la verdadera felicidad. Jesús bendito, danos un corazón como el de un niño para aprender las cosas que debemos aprender. Y que sea de gran bendición el estudio de este día. Lo pedimos, oh Señor bendito, en tu sagrado nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Amén. voy entonces a los que estamos aquí en la sala. Si alguien quiere entonces leer, voy a proyectar. Vamos en el capítulo 5, en la página 46 del Camino a Cristo y estamos, bueno, leyendo, meditando, compartiendo. Entonces voy aquí. ¿Alguien le gustaría leer? Si es tan amable. Es un error dar cabida al pensamiento de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos de Dios nos invitan a rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos, que nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo acepta a los hombres tales como son, con todas sus necesidades, imperfecciones y debilidades. Y no solamente los limpiará de pecado y les concederá redención por su sangre, sino que satisfará el anhelo de todos los que consientan en llevar su yugo y su carga. Es su designio dar paz y descanso a todos los que acudan a Él en busca del pan de vida. Solo nos pide que cumplamos los deberes que guíen nuestros pasos a las alturas de una felicidad que los desobedientes no pueden alcanzar. La vida verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella Cristo, esperanza de gloria. Bueno, mucho que decir aquí no, pero básicamente nosotros tenemos anhelos y a veces pensamos que Dios no tiene en cuenta esos anhelos. Sí los tiene en cuenta. Y Él en su momento pues nos hablará de sus anhelos. Claro, habrán anhelos que no nos convienen, desde luego. Y es ahí cuando debemos someternos para que Él nos redirija esos anhelos o nos quite esos anhelos, ¿no? Pero hay anhelos que se quedan allí guardados, cosas que tal vez quisimos hacer y no pudimos, algunas cosas que quisimos tener y no pudimos, qué sé yo. Dios sí los tiene en cuenta. Y es cierto que el Señor nos acepta como somos, ¿sí? Como dice acá, con necesidades, imperfecciones, debilidades. Pero a veces el Evangelio se queda ahí, en que Jesús nos acepta como somos, pero no en que Jesús nos transforma lo que somos. Y eso es lo que acá la hermana Juárez quiere como hacer caer en cuenta, que todo lo que nos sucede en la vida cuando estamos caminando con Cristo es para que finalmente se alcance la verdadera felicidad. La verdadera, porque hay una felicidad falsa y una felicidad verdadera. La verdadera es cuando se forma en nosotros el carácter de Cristo, es lo que quiere decir acá. La vida verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella, en la vida, Cristo, esperanza de gloria. Ese es digamos, lo que verdaderamente nos hará felices, porque hemos tenido un concepto distorsionado de la felicidad, en donde pensamos que la felicidad la confundimos con entretenimiento
o con emociones del momento, pero eso no es felicidad. La felicidad es estable, duradera, permanente. Eh, no es de momentos ni de emociones, ni que ahora me siento bien, entonces estoy feliz, no. Es un estado, digámoslo así, constante. Y claro, cuando se forma Cristo en la vida, pues uno no va a sentir necesidad de otras cosas, ni llenar el alma con otras cosas del mundo. No, porque todo va a estar suplido. Se va a sentir tanta satisfacción que no se sentirán ganas de otra cosa, sino de estar en el reino de Dios, su justicia, de estar con Jesús. Y todo lo demás pasará a un segundo plano. Y esa es la verdadera felicidad. No sé qué opinan ustedes. O sea, no va a haber vacíos, es lo que veo yo. Claro. Yo lo que encuentro, pues, o sea, vuelvo otra vez como a llamarme la atención, es cuando si efectivamente nos quedamos en nuestras imperfecciones y nuestras debilidades, ¿no? Y no en que el Señor puede limpiarnos de todo ese pecado, de toda esa imperfección. Y en vista de que eso sucede actualmente en nuestra vida cristiana, por eso nos cuesta creer que se pueda formar Cristo en nuestra vida. Por eso es que esta vida de pecado de 6.000 años de pecado pues no ha terminado porque no se ha podido formar Cristo en nosotros, o sea, Cristo en nuestras vidas como 144.000. Entonces creemos simplemente que el Señor nos acepta ahí, pero fíjese que la hermana nos sigue mostrando, nos puede limpiar de pecado. ¿Para qué? Para que Cristo empiece a formarse en nuestra vida, para que no nos vean a nosotros, sino a Cristo en nosotros, para que podamos representar digamos, a Jesús, ¿cierto? Ante esta tierra, pero también ante el universo. Podamos también, como el Señor vivió una vida santa y pura, se pueda vivir también acá, nosotros como 144.000, podamos vindicar el nombre del Padre. Amén. Amén. ¿Alguien más desea comentar algo, subrayar algo? Cuando Dios me quita algo, nosotros siempre tendemos a pensar que es que Dios nos va a hacer sufrir. Nosotros sufrimos es porque estamos acostumbrados a eso que nos gusta, que no nos conviene. El sufrimiento viene, pero una vez lo comprendemos y dejamos que el Señor trabaje, eso ya no nos va a hacer falta ni lo vamos a extrañar ni siquiera, para que lo tengamos en cuenta. A mí me llama la atención es que es el designio dar paz y descanso a todos, ¿no? Los que acudan a Él en busca del pan de vida. Eso es realmente lo que Jesús quiere y cuando hay paz y descanso es porque Él ya ha hecho un trabajo, ¿no? Porque el pecado es esa condición de nosotros es el que hace que no estemos en paz, es lo que yo entiendo. Entonces, a Ok, medida sí, que buscamos el pan de vida, pues vamos a cada vez estar más en paz y en más descanso a pesar de lo que pase. sí. Ok, bueno, vamos a seguir. Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad,
para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Amén. Amén. Dios nos dio un poder a todos y es esta facultad de decidir o escoger. Eso es lo que nos toca a nosotros. Dios no va a hacer eso por nosotros, ni nos va a obligar, ni va a venir un ángel y nos va a conducir. No, usted tiene que elegir. Esa es la más dura batalla, ¿sí? Elegir, decidir obedecer a Dios antes que a sus propias inclinaciones. Entonces, desde luego, nosotros somos, como dice acá, moralmente débiles, número uno. Número dos, esclavos de la duda. Y número tres, dominados por hábitos de nuestra vida de pecado. O sea, tres cosas están permanentemente en asedio con nosotros. Y desde luego todo pues es muy débil en nosotros. Pero cuando usted empieza a ejercer la fuerza de la voluntad, Dios comienza a bendecir. Esas fragilidades, esas debilidades y esos malos hábitos empiezan a ser, digámoslo así, trastornados por el poder divino. Pero nada de eso ocurre si nosotros no decidimos. Es lo que está diciendo allí. Es un poder Yo, gobernante en la naturaleza del hombre. Es una facultad, decidir, escoger o elegir. Esa es nuestra parte. ¿Sí? ¿Alguien iba? o sea, yo resalto cuando dice podéis darle vuestra voluntad. Pienso que ahí se resume mucho lo que tiene que ver con la justificación por la fe. Ese es el principio de la justificación por la fe, entregarle nuestra voluntad, decirle, por eso le decía yo esta mañana que a veces Dios permite cosas, digamos, que nos lleve hacia ciertas enfermedades o ciertas cosas para uno poder aceptar y entregarle uno la voluntad al Señor, decirle, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Te entrego mi voluntad, te entrego mi libre albedrío y tú puedes hacer en mí lo que yo no he podido hacer. Y ahí es lo que se resume el principio, llamemos, de la justificación por la fe. Es también la voluntad va ligada, llamemos, a nuestro libre albedrío, ¿no? Y me llama la atención porque, como la hermana lo dice, si podéis darle, o sea, si podemos darle algo al Señor, ¿qué? Nuestra voluntad. Que a veces decimos, no, pues que nosotros no, sí hay algo que dar. Nuestra voluntad que equivale al libre albedrío. Es el principio de la justificación por la fe. Amén. Y es una decisión también, ¿no? Al final darle mi voluntad, pues yo decido darle mi voluntad a Jesús. Eso Sí, nos sí. cuesta. Pero inclusive que él dice que él pone en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Entonces uno a veces dice, pero ¿cómo así? Sí, entonces uno dice, bueno, como dice el hermano Ariel, y eso es cierto, el mismo mundo en el que estamos y el universo mismo está regido bajo leyes. Yo infrinjo la ley, viene una consecuencia. Dios permite esa consecuencia porque de esa manera me ayuda también a yo tomar la decisión de mi voluntad de entregársela al Señor. Entonces, fíjese que a pesar de eso, Dios sí se la puede entregar, pero Dios también me ayuda bajo el implícito, digamos que yo me encuentro o nos encontramos bajo esas leyes que rigen el mundo y el universo, Amén. que algunos llaman acción-reacción. Claro. ¿Quién desea añadir algo? Preguntar. No, lo que me llama la atención que dice la hermana Cira es que es muy interesante porque, claro, todo obra para bien, ¿no? Así hayan consecuencias y las cosas que pasen, el Señor aprovecha es para llevarnos al arrepentimiento, para que aprendamos que definitivamente tenemos que entregarnos a Él, no, aprender a entregarnos a Él, porque por más que queramos no sabemos, pero todo eso lo permite el Señor para que aprendamos como a clamar o a orar y, y poder entregar nuestra voluntad, ¿no? Que es lo más difícil.
Yo digo que eso que hablaba Tommy, la facultad de decidir o escoger, a veces uno se pone a imaginar cuando uno se encuentra en un momento de crisis, ¿no? Donde tú tienes que salvar tu vida, o sea, es una reacción, o sea, tú de una vez reaccionas y tomas decisión porque Dios te dejó ese libre albedrío, la posibilidad de decidir y tomar decisiones, pero eso está implícito bajo unas leyes que rigen este mundo y el universo, que Dios usa todo esto para llevarnos, digamos, a entregarle nuestra voluntad. Algunos quizás son más duros de servir que otros, entonces a veces tienen que pasar por cosas más duras, ¿verdad? Pero todo, como dice Jesse, obra para bien, como dice la palabra, para sus hijos, ¿no? Para con sus hijos. Sí, eso es lo que iba a decir, pero tú lo dijiste muy correctamente porque, pues qué chévere que no tuviera que ser siempre por medio de crisis, ¿no? Pero pues aún así el Señor hasta lo último trabaja en nosotros y sí, hay veces es el corazón duro, ¿no? El que pues le toca al Señor que sean momentos de crisis, algunas veces. Sí, sí, algunas veces, no siempre, porque también si tú te pones a mirar tu vida, no siempre el Señor ha hecho eso siempre contigo, o sea, ¿sí? Porque no has roto esas leyes que rigen llamemos en sí, el universo y el mundo. Entonces a veces algunas cosas son tan sencillas y tan fáciles, pero ahí también era lo que decía Tommy, nos cuesta, nos duele porque nos están quitando lo que nos gusta, lo que está con nuestra naturaleza caída. Y nos rebeldizamos. Hermanos, yo no me acuerdo si, bueno, Jesús también lo dijo y creo que fue David. Y cuando yo leo eso, yo digo, Señor, yo como quisiera decir las mismas palabras y a veces se lo digo en oración. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, en eso me complazco. No sé, creo que algo así lo dijo, no sé si fue David. Y cuando Jesús, dice, y cuando dice el Señor Jesús, más no se haga, cuando eso que dice que pasa de mí esta copa, más no se haga como yo, sino como tú deseas. Bueno, parafraseando así más o menos. Entonces yo digo, pues yo he dicho, Señor, esa oración me parece importantísima hacerla todos los días, porque, o sea, decir una cosa es fácil, pero a la hora de la verdad, a mí personalmente me parece muy difícil que yo entregue mi voluntad al Señor así como así. Yo digo, "Ay, no, Señor, eso es duro, porque como dice ahí, los malos hábitos, cosas que vienen ya con uno tanto tiempo, aunque para el Señor, pues para Él no hay nada imposible. Entonces ahí es donde también podemos decirle, más hágase tu voluntad, más no la mía, ¿cierto? Lo mismo lo dice el Padre Nuestro, también habla de la voluntad. Someterse a Él, bueno, yo no sé, yo pienso que eso es bien difícil, bien duro, pero digo que también en la forma en que se lo pidamos, en que seamos constantes, muy perseverantes, y que Él ponga en uno ese querer como el hacer, porque de uno como que no. Bueno, es mi pensamiento. yo quiero agregar algo de lo que dice Doris, es llegar a hablar así como Jesús, para eso se requiere nacer de nuevo y para eso se requiere entender el nacimiento de Jesús. Y por eso, para eso también se requiere entender cuando Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Acuérdese de los dos bautismos que una vez hablamos. Y fíjese que Jesús, su padre, el quien lo engendró, o sea, era el Espíritu Santo. Por eso es necesario nacer ¿qué? De nuevo, del agua y del espíritu. ¿Para qué? Para poder llegar a hacer tu voluntad, Padre, me complazco, o sea, sí, me deleito. De resto, bajo esta naturaleza en la que todavía me encuentro, por más que quiero, por más que me esfuerzo, no lo logro. Entonces, ahí me queda lo que está subrayado acá, entregarle mi voluntad para que el Señor pueda recrear en mí una nueva criatura. Pueda que lo que me falta, nacer del Espíritu. Yo solo quiero hacer un paréntesis, ya que Cira nombró lo de los dos bautismos, hermano, a mí se me olvidó.
perdónenme que lo diga ahorita, se me olvidó como agradecimiento al Señor de que cuando dieron este tema en mi mente, yo dije, Señor, en la iglesia donde yo asisto eso no se habla. Estamos tan equivocados que solamente es el bautismo por agua y ya con eso ya tenemos. Y yo no tenía predicación, la tenía muy lejos. Y yo dije, ay, Señor, cómo me encantaría decir este tema. Y mire, hermanos, obra de Dios que el que le tocaba en esa semana no pudo. Y me llamó el pastor que por favor reemplazara. Yo dije, alabado sea el Señor, ¿usted quiere que se vaya a dar ese tema? No, hermanos, muchos quedaron con la boca abierta. Yo duré muchas horas, muchos días escuchando lo que decían aquí y escribiendo y vuelva y escriba. Dije, porque yo no lo sé explicar como ellos lo explicaron, pero usted me va a ayudar. Y fue un gran éxito, gracias al Señor. O sea, un tema maravilloso lo de los dos bautismos, de verdad que sí. Perdónenme que me haya metido aquí un poquito en contravía. Bueno, gloria a Dios. ¿Y quién desea seguir? A ver. Nos quedan los últimos dos. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios. Seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Para no pasar del deseo a la acción. Dice que muchos se perderán en el deseo nomás, se quedarán en el deseo. Pero la única forma de pasar del deseo al hecho es entregando la voluntad al Señor. Acá lo dice. Porque por nosotros mismos jamás podremos tener poder para dar, podríamos decir, la talla que pide la santa ley de Dios. Cumplimiento de la ley de Dios solamente es aceptado si es Cristo quien la cumple en la vida del creyente. Sí lo habíamos leído en un libro de Waggoner o de Jones, no me acuerdo. Pero que la ley no acepta una obediencia con nuestra naturaleza. Tiene que haber una naturaleza nueva. El Espíritu Santo en la vida del creyente para que la ley sea satisfecha, porque la santa ley es perfecta y solo acepta perfección y la perfección es de Cristo, está en Cristo. Eso es como lo que, digamos, como el resumen, no sé, alguien desea agregar algo más. Hermano, yo tengo una pregunta acá donde Sí. dice Bueno. que, sí, bueno, Sigue. ¿a qué se refiere o cómo se hace cuando dice por medio del debido ejercicio de la voluntad? ¿Qué es Eso ese era lo que iba a ejercicio? hablar. Sigue, hermana Porque, Alcira. porque, Ujú. o sea, he escuchado a un pastor que dice, quien pueda dominarle el apetito, dominará el pecado. Y uno puede en las cosas sencillitas ver que no hay voluntad. Por ejemplo, si no puedo consumir dulce y de un momento a otro siento la jaqueca y voy, pum, pruebo algo dulce. Yo digo, ay, ¿dónde quedó mi voluntad? Que ya no consumo eso y al tiempo volví y lo hice. Entonces yo digo, oiga, como que sí tiene como relación eso, que quien domine el apetito dominará el pecado. ¿Sería eso un ejercicio de la voluntad o estoy equivocada? Eso está en el espíritu de profecía, solo aclaro eso, que no, el pastor, Eso le iba a decir, me preocupa, eso va como en contra de justificación por la fe. sí, eso está en el espíritu de profecía. A ver si encuentro el texto, pero sí está.
Sí, pero hay que leer porque es que muchas veces se lee a Elena White no con justificación por la fe. Y si uno mira estos párrafos, ahí está implícito. Entonces a veces no sabemos leer también a la hermana Helen White. Y cuando dice por medio del ejercicio de la voluntad, ¿qué es la voluntad entonces? Esa sería la pregunta para yo poder entender cuál es el ejercicio. Sí, porque yo puedo como farisea incluso engañarme a mí mismo y ser, mejor dicho, súper perfecta en la parte de la alimentación, pero resulta que no lo hice yo, entonces ahí no fue con justificación por la fe, lo que yo entiendo, ¿no? Se puede hacer incluso uno mismo engañándose por años. Por eso creo que lo aclara cuando dice, al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Creo que la clave es esa, que mi voluntad sea Pero le dada a Cristo. pregunto, Doris, ¿cuál es la voluntad? Ponga un ejemplo para usted. Mi voluntad es hacer esto. ¿Cuál es su voluntad? Un ejemplo, uno Por parte de ejemplo, un ejemplo. pues ustedes decían, y ahí dice muy bien, la capacidad de elección, ¿cierto? Y lo que a mí más me gusta, por ejemplo. Que Si yo algo que digo, diga, a mí me gusta comer tal por cosa. ejemplo, me encanta, por decirlo así, el usar los tacones. Mi voluntad es esa, siempre usar esos tacones. ¿Y qué me puede producir? Bueno, me puede estar produciendo dolor de espalda, columna, bueno, lo que sea. Y yo sé que me hace daño, pero si pausa por ahí una vitrina y veo unos tacones hermosos, digo, ¿a dónde está mi voluntad, Señor? Que ya no puedo comprarme eso. Y a veces me doblego, ¿cierto? Es mi libre albedrío escogió Y mal. ahí, ¿cómo puedes ahorita empezar a ejercer voluntad para hacer, unirse con la voluntad del Señor? Pues ahí es donde debo empezar a orar al Señor y decirle que me ayude, porque yo no puedo. Que me quite ese deseo de tener, por ejemplo, esos tacones que me hacen daño y que ya me lo han explicado y todo, pero, o sea, terca, que me ayude él porque sola no puedo. Pero cierto que a veces hay necesidad uno de implementar ciertas cosas. Voy a ponerle un ejemplo. Alguien se enfermó y sabe que hay que hacer cambios de hábitos que venía haciendo. Y mientras en la oración está, yo no me quedo solo en la oración. Sé que si, voy a poner un ejemplo, sé que si voy y toco la grasa, sé que inmediatamente mi colon se va a accionar. Sin embargo, no quiere decir que el hecho de que yo me reserve ahorita no tocar la grasa, quiere decir que yo ya la dejó de gustarme. Mientras yo ejerzo voluntad con el Señor, tengo que ir parando cosas. Entonces, en cuanto a los zapatos, tengo que empezar a comprar otro tipo de zapato con la ayuda de quién? Del Señor. Y no esperar que con una varita mágica o esperar que lleguemos al punto en que te llegues a luxar, te llegue a pasar algo que Dios no desea que pase en tu salud, pero estás rompiendo leyes y te va a llevar a eso, o de antes de empezar con el Señor a ejercer ya esa voluntad con el Señor, tanto en oración como en acción. Ya, Yo tendría una pregunta allí, ¿cómo es una delgada línea, ¿no? Entre el deber que mencionas, el CIRA, del deber de yo ejercer mi voluntad. ¿Cómo saber si eso no lo estoy haciendo por justicia propia? Esa Exacto. sería mi Yo voy a pregunta. poner un ejemplo en mí. Voy a hablar de mi debilidad, ¿sí? En los cambios que yo estoy haciendo en la mañana, me tengo que comer 50% de lo que pongo en el plato de ensalada, de verdura, de ensalada, verdura. Sí o sí. Eso no es un hábito mío. El hábito mío era rapito una avena, un algo así y chao, se fue el SIDA. ¿Y cómo se ha sentido el SIDA mientras entendió y le creyó al Señor a través de este hermano que así debe ser? He tenido que mientras lo voy haciendo, Señor, pon en mí el querer como el hacer. Pon en mí que me guste, que me agrade, que cada día que me vaya a sentar a servirme el plato como no me lo sirvo, no me dejes en paz, no me dejes tranquila porque sé que estoy haciendo algo malo para mi cuerpo, para el templo del Espíritu Santo.
Necesito que mientras yo estoy ejerciendo, porque he entendido, por eso si escuchares mi voz, cuando uno escucha la voz del Señor, tú accionas. Sin embargo, no quiere decir que ya lo hiciste tú. Durante ese lapso tienes que ir orando porque la lucha sigue. Porque tú no cambias de la noche a la mañana. Cuando un día X, ya eso se te volvió a ti un hábito y sabes cuál agradecido está tu cuerpo, tu mente, todo hacia una alimentación saludable. Entonces tú empiezas a verlo y sin querer ya no te cuesta porque ya lo sabes. Ya le cogiste amor. ¿Quién te puso eso? El Señor. ¿En qué momento? No sé. Eso lo hace silenciosamente ¿quién? El Espíritu Santo. Segundo ejemplo, cuando llego al Evangelio, conozco el Evangelio, conozco el sábado y el Cira automáticamente empieza a guardar sábado. Tercer sábado, segundo sábado, el Cira se sentía cargada y sentía que ya no podía seguir guardando el sábado así. Ese día, terminando sábado, me arrodillé y le dije, Señor, yo lo voy a seguir guardando, pero si tú no haces algo en mí, me lo pones en mi mente y en mi corazón, yo voy a terminar abandonando y no guardando sábado, porque lo siento una carga y no una delicia. Fui honesta con el Señor, sí. Necesitaba ayuda, claro. Lo había hecho al comienzo sola, sí. Escuché la voz de Dios del sábado, sí. Me impulsó y me llevó a la acción, sí. Pero no estaba totalmente, ¿qué? Convencida, no amaba, me sentía carga y de ahí tengo que seguir la lucha con el Señor. Sábado siguiente, desde el viernes sentí algo diferente y sentí un placer de querer guardar, ¿qué? El sábado, un amor, algo que no sé cómo sucedió. ¿Quién lo hizo? El Señor. No sé si me he hecho entender. Escuchar la voz de Dios, lo que yo concluyo de lo que has expuesto. Es el inicio. Mm, De ahí parte Mueve todo. tu voluntad y Y yo ejerce creo tu que voluntad. Y de ahí en adelante tienes que seguirla luchando. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a generar esos nuevos hábitos en nuestra vida, hermanos. Para esos surcos que se encuentran y se profundizaron, como lo dice una hermana que estoy siguiendo, en el cerebro, empiecen a secarse y empiece el Señor a armar otros nuevos surcos en nuestro cerebro y corra agua de vida para vida eterna en nuestra vida. O sea, pero también ahí juega papel importante el ser uno muy sincero con el Señor. Sí. A veces se hacen oraciones y ni siquiera se Sí. siente lo que se está diciendo. Y yo creo que fallamos mucho en eso, ¿cierto? Claro, tú no le dices cómo te sientes, digamos, yo empecé esto del hábito de la alimentación, pero dígame, yo viniendo a comer mal todos estos años de aquí para atrás y que uno a veces se la da también de vegetariano, o sea, legalista. ¿Y qué hace uno cuando, oiga, es que usted su desayuno tiene que ser, y uno dice, pero espérese, ¿cómo así? O sea, y usted lo hace porque escuchó la voz de Dios, porque usted cree, es que yo lo creí, estoy hablando de mi experiencia. Pero de ahí a creerlo, a que yo estoy avanzando como creí el sábado y que yo avancé como si nada y sigo en lo mismo guardándome ese guardadito que tengo allá que no me siento conforme con lo que estoy haciendo porque me estoy sintiendo cargada, porque hoy me quiero levantar en lugar de comerme un plato de verduras, me quiero comer es algo dulce. Entonces, ¿a quién tengo que ir? A la fuente de poder, decirle, mire, yo quiero y aquí está mi voluntad. Necesito su poder en mi vida, o sea, no quiero volver atrás, quiero que si de aquí prométeme, le digo yo al Señor, que usted me va a ayudar y no voy a volver atrás. Prométame que lo vamos a hacer juntos. Prométame que va a empezar a cambiar y vas a poner en mí el querer como el hacer por su santa voluntad. Pero debo hacer mi parte, ejercer. Pues le digo yo, escucho la voz de Dios al principio, si atentamente escucharan mi voz y estimar es mi pacto. Entonces yo empiezo a estimar que el Señor dijo eso y es real, lo creo, pero ahí empieza mi lucha entre la naturaleza carnal y la espiritual, entre el que voy a nacer de nuevo con la ayuda del Señor y entre que me quiero quedar como venía, porque me satisface más como venía, bajo esta carne, ¿no?
Y entonces no parar, hermanos, no parar en medio de esa lucha, es seguir orando, porque hay momentos donde uno se levanta y dice, ay, seguir esto, pero ahí es donde le digo, lo creo, usted lo dijo y yo quiero avanzar, pero te necesito y me estoy sintiendo así. Seamos lo más honestos posible. Sí. Bueno, vamos a seguir. Pasamos de capítulo. Se llama el capítulo número 6, Maravillas obradas por la fe. Tommy, solo Sí, devuélvete señora. algo que ahí lo dice la hermana Helen White, solo mira lo que ahí le decía. Y mire, le dice al final, dice, ay, ¿dónde está? Es a saber la vida de la fe. O sea, si quieren leer más antes, tendréis fuerza de lo alto. Este que no me dejó leer ahí. ¿Para qué? Ay, Para, perdón, disculpe. Me para hice bobo. sosteneros firmes, recibiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos. ¿Sí ve, hermano, lo que dice ahí? Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros que firmes. Si hemos tomado una decisión de entregarle la voluntad al Señor, de ser constantes, de ejercer esa voluntad y rindiendo así constantemente, rindiéndonos que, o sea, diciéndole, Señor, yo me rindo, este es mi gusto, pero quiero entregarle mi voluntad. Son luchas, hermanas, las luchas más duras son estas. No las externas, no lo que nos atacan, nos dicen, no, es usted con el yo mismo. Así constantemente a Dios seréis fortalecidos. O sea, si nosotros nos rendimos y en esa lucha seguimos rindiéndonos con el Señor que nos dará fortaleza para vivir una vida nueva, si ven, nacer de nuevo, no una vida que veníamos trayendo, no, hermanos, una vida nueva. Es a saber la vida de la fe, justificación por la fe, lo está diciendo la hermana Helen White. Bien, ok. Amén, amén. Seguimos con el 6, capítulo 6, Maravillas sobradas por la fe. Un voluntario para leer, voluntaria. Esposa. Dice, a medida que vuestra conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, habéis visto algo de la perversidad del pecado, de su poder, su culpa, su miseria, y lo miráis con aborrecimiento. Sentís que el pecado os separó de Dios y que estáis bajo la servidumbre del poder del mal. Cuanto más lucháis por escaparos, tanto mejor comprendéis vuestra falta de fuerza. Vuestros motivos son impuros, vuestro corazón corrompido. Veis que vuestra vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Ansiáis ser perdonados, limpiados y libertados. ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y asemejaros a Él? Bueno, esa última pregunta va a ir respondiendo en los siguientes párrafos, ¿no? Que es una introducción de los que ya empiezan a caminar con el Señor. Y el Espíritu Santo despierta esa conciencia, porque esa es otra, ¿no? Tenemos la conciencia adormecida. No nos damos cuenta de nuestra condición. Y el empezar a entregar nuestra fuerza, nuestra voluntad al Señor hace que el Espíritu Santo pueda despertar la conciencia. Y ahí entonces uno empieza a darse cuenta de lo horrible que es el pecado, de cuánta miseria me ha traído a la vida, ¿sí? Veo que esto me encanta. Cuanto más lucháis por escapar, tanto mejor comprendéis vuestra falta de fuerza. Que entre más lo intento de hacer lo correcto, menos puedo. Y eso me lleva a clamar a Dios, que es el único que puede dar la fuerza. Porque todos nuestros motivos, como dice acá, son impuros, el corazón corrompido. Y el único que nos puede sacar de esa condición es el Señor Jesús. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, yo quiero añadir lo siguiente y me llama la atención. Bueno, me encanta mucho cuando dice, a medida que vuestra conciencia me hace acordar la promesa de Génesis 3:15, ¿cierto? Que es la conciencia que está explícita ahí en ese versículo que el Señor dejó cuando el hombre cayó, en la cual el Espíritu Santo puede trabajar en nuestras vidas, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué?
para vivificar nuestra mente, vivificar nuestras conciencias, como decía el hermano Tommy, que se encuentran adormecidas, inclusive muertas. Hay que darle ¿qué? Vida a través de esa conciencia que Dios dejó, esa promesa que Dios dejó en Génesis 3:15. Y a raíz de eso, seguimos leyendo que hay algo que me llama la atención. ¿Habéis visto algo de la perversidad que? Del pecado. Entonces eso sucede una vez tengamos el Espíritu Santo, haya vivificado nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra mente, podemos comprender esa perversidad del pecado que hay en mí, de su poder, hermanos, porque cuando eso nos domina, nos controla nuestra vida. El apetito, todo lo que sea, lo que en este momento tú tengas esa lucha, controla tu vida. El enemigo lo sabe. Sabe, como decía, sabe que tú tienes un ganchito donde él se puede agarrar de ti y no te quiere soltar. Podemos también comprender su culpa, su miseria, todo lo que desencadena, que a veces vemos cosas tan insignificantes en nuestra vida, pero el Señor no las pasa porque a raíz de ese ganchito tan pequeño es como Satanás puede prenderse en nuestra vida y nosotros no hemos podido avanzar espiritualmente. Pero me gusta ya la final cuando dice, y lo miráis con aborrecimiento. ¿Cómo saber uno que lo que yo he venido practicando de verdad ya no quiero seguirlo haciendo? Es cuando lo aborrezco. Pero cuando en mi vida, hasta el momento, llamemos, no lo hago, pero tampoco lo aborrezco, es porque todavía no ha sido sanado. ¿Por qué? Porque el paso importante es cuando yo siento aborrecimiento sobre esta condición, sobre este pecado, sobre esto que llevo arrastrando, sobre este ganchito a la cual el enemigo se puede prender. Puedo comprender lo que Jesús comprendió y vivió en la cruz. ¿Qué vivió Jesús? Lo que dice la hermana Helen Guayacán. Sentís que el pecado os separó de Dios y que estáis bajo la servidumbre del poder del mal. Realmente Cristo murió fue porque por primera vez de la eternidad se separó con el Padre. ¿Por qué? Por el pecado. Cuando eso sucede, yo puedo vislumbrar que con ese ganchito y el no aborrecer lo que yo tengo actualmente, este mal hábito, esta mala condición, pues me está separando de Dios, hermanos. Y no estoy fijándome en la consecuencia de que me está acarreando este pecado para mí, no. Estoy fija y comprendo y entiendo y lo vivo, la separación mía con el Padre, con Dios mismo. Esa es la clave. Si tú sientes arrepentimiento y no es genuino, no hace parte de estas características en ese arrepentimiento, no es genuino. Pero cuando usted entiende que su condición, mi condición, me ha separado del Padre a la cual usted sabe que Dios tiene un estándar muy alto de cada uno de nosotros, porque Él ve lo que nosotros podemos ser en sus manos. Y muchas veces nos quedamos como Judas, las consecuencias para mí. Y eso no es así. Es como Pedro sintió ese genuino arrepentimiento de que había traicionado a su maestro, se había separado de Dios. Eso es lo que realmente duele, no la consecuencia que ha de venir. Eso pasa ¿qué? A un segundo o a un tercer plano. Dice, lo que necesitáis es paz, tener el alma, el perdón, la paz y el amor del cielo. No se los puede comprar con dinero. La inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos, ni podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo. Pero Dios os los ofrece como un don, sin dinero y sin precio. Estos son vuestros con tal que extendáis la mano para tomarlos. El Señor dice,
Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque fuesen rojos como el carmesí, como la lana quedarán blancos. También os daré un corazón y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros. Amén. Amén. Ahí están las dos promesas, una de perdón y la otra de transformación, podríamos decir. El evangelio es perdón y transformación, no es solo perdón. Tristemente el evangelio ha quedado reducido solo al perdón, pero el milagro de la transformación de un corazón regenerado, ese se ha quedado como en el olvido, esa enseñanza, que es la que más recalca la hermana Juega a final de cuentas en todos sus escritos, ¿no? Y tanto necesitamos. Y parte del mensaje de justificación por la fe que el pueblo rechazó fue ese, la transformación. Bueno, no sé qué deseen. Yo a esa transformación siempre le pongo nacer de nuevo. Yo sé que es implícito, pero es que cuando Nicodemo le decía a Jesús, es posible, yo, o sea, siendo viejo, o sea, como cargado de tantas cosas que he arrastrado, maldiciones generacionales, todo lo que pues a veces uno ni siquiera alcanza a entender qué tengo yo, ¿no? Pero lo que uno medio alcanza y uno dice, ¿será posible? ¿Será posible yo ya a esta edad, o sea, yo nacer de nuevo? Y entonces eso me encanta porque lo une como al inicio de este párrafo, que es lo que dice la hermana Helen White, lo que necesitáis es paz, tener ¿en el alma qué? El perdón, la paz y el amor del cielo. Amén. ¿Algún comentario adicional? Es gratis, Y eso iba a pero decir. es gratis. Tal vez Yo no sé, eso, pero ustedes no se han dado cuenta que nosotros como que las cosas gratis casi como que no nos llama la atención, no sé. y como que nos gusta las que nosotros podemos alcanzar por nuestro propio esfuerzo, pero no las que nos da el Señor gratis. Bueno, Hermano, esa sí. primera donde dice, aunque vuestros pecados fuesen, esa es una promesa que se encuentra en Isaías Isaías capítulo 1. 1:18, ¿cierto? Sí, Pero él dice, venid a mí y estemos, ¿qué? A cuenta. cuentas. De verdad, Él es todo en todo, porque si uno no va a Él, ¿a quién más puede ir uno, hermano? Y la otra creo que está por allá en Ezequiel 25. Dice que os pondré un corazón de carne, ¿no? Mm. Él es el único que, de verdad, lo puede uno regenerar, lo puede uno transformar. Y todo parte de Él. Yo pienso que su misericordia es tan grande, como hablaba el hermano, se me olvidó el hermano que siempre predica, Ariel, es, estamos leyendo Jeremías y yo me pongo a digo, uy Señor, usted se pone como enojado y dicta su juicio y los esparció, porque estamos en eso, mirando esa situación. Pero uno más adelante ve que dice, y os volveré a mí, os volveré a traer, y cantarán y serán llenados de gozo. Yo digo, cuán grande es el amor del Señor. O sea, humanamente yo no alcanzo a entender eso. Cómo dice una cosa y al ratico o después con el tiempo, Él vuelve y recoge a sus hijitos. Digo, ay Señor, si uno pudiera actuar así como se actúa, ¿no? Tan bonito, que forma tan hermosa de amar a sus hijos. Y sí, Él es, Él es el todo en todo, como dice por ahí una parte de la Biblia también. amén. Sí, Ezequiel 36 es donde está, también os daré un corazón.
un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros. Ahí están las promesas. Bueno. Y que sabes que Ujú. lo interesante es que, por eso vuelvo y lo digo, es que él da esta promesa de un corazón nuevo, o sea, lo que fue, o sea, de ese corazón no sirve. El Señor va a dar uno nuevo. O sea, con el que usted nació, no sirve. El Señor va a dar uno nuevo. Por eso es el bautismo del agua, o sea, usted cuando cae en las aguas es muerte. Todo con lo que usted, esa naturaleza cayó, eso no sirve. El Señor promete algo que nuevo. Y pondré que un espíritu también que nuevo. O sea, el Señor está hablando nuevas cosas, recrear de nuevo. Y por eso la simbología de ese bautismo, porque de ahí en adelante el plan del Señor es que esta promesa se cumpla en cada uno de nuestra vida. De esa manera nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo y literalmente soy qué? Nueva. Nazco qué? De nuevo. Todo es nuevo, hermanos. Porque como con la naturaleza que nacimos, no, con esta no vamos a llegar allá al cielo. Y el Señor lo sabe y por eso lo deja explícito en la palabra y a través de la hermana Helen también un escrito está. Nuevo dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Bien, alguien que lea por favor el siguiente, una voluntaria, si es tan amable. Listo. Gracias. Habéis confesado vuestros pecados y en vuestro corazón los habéis desechado. Habéis resuelto entregaros a Dios. Id pues a Él y pedidle que os limpie vuestros pecados y os dé un corazón nuevo. Creed que lo hará porque lo ha prometido. Amén. Esta es la lección que el Señor Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra. Debemos creer que recibimos el don que Dios nos promete y lo poseemos. El Señor Jesús sanaba a los enfermos cuando tenían fe en su poder. Les ayudaba con las cosas que podían ver. Así les inspiraba confianza en el tocante a las cosas que no podían ver y los inducía a creer en su poder de perdonar los pecados. Esto se ve claramente en el caso del paralítico. Mas para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así también Juan el Evangelista, al hablar de los milagros de Cristo, dice: estas señales, empero, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Nos alegramos, ¿no? Leyendo de las historias del Señor Jesús, de viendo los milagros y hasta en las películas, ¿no? Y nos parece maravilloso todos esos milagros, pero nos cuesta creer que esos mismos milagros el Señor los puede hacer en nuestras vidas. Los mismos, no otros. Nos parece como que en esta época el Señor ya no hace esos milagros, pero sí que los hace. Lo que pasa es que debemos creer, ahí lo dice. Y varias veces la hermana Juay dice creer. ¿Por qué? Porque Él lo promete. Y si Él lo promete, se cumplirá. Acá lo dice. Creed que lo hará. Debemos creer que recibimos el don que Dios nos promete y lo poseemos. Y ahí está, ahí nos quedamos muchas veces. Hay incredulidad, hay dudas y no se las entregamos al Señor. Es normal tener dudas, sí, pero es qué haces con esas dudas. ¿Las conviertes en murmuración o vas al Señor y le eres honesto y le cuentas esas dudas para que Él te ayude? ¿M? Ahí está la diferencia. Em, no hay nada de lo que está escrito en la palabra, de lo que Dios haya hecho por la vida de un ser humano, que no
esté dispuesto a hacer por nosotros. Desde luego, es otra época, pero es el mismo Dios. Es una generación muy terrible la nuestra, sí, pero es el mismo Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, poder, no hay menos que en esa época. Inclusive hay más. ¿Por qué? Porque hay más pecado. Entonces, empecemos a creer, hermanos, es como el llamado. Hermano, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué nos pasa, Señor? Y me pongo a mirar en el tiempo que estuvo Jesús y que le sucedió, yo creo que hasta los mismos discípulos, que ellos vieron, estuvieron junto a Jesús y qué cantidad de milagros ellos no presenciaron ahí. Y la gente, y yo me pongo a digo, y sin embargo, qué incredulidad también. Imaginémonos ahora nosotros, no lo estamos viendo físicamente y mire cómo nos cuesta creer, Dios mío. Bueno, yo lo digo personalmente, por eso tengo que decirle siempre, Señor, ayúdame incredulidad, ayúdame, quíteme esto, porque usted también ha hecho cosas en mi vida, las he experimentado bonitas y todo, y han sido contestación a muchas oraciones, digo, a pesar de cómo soy, pero ayúdeme, Señor. Y si hizo algo en mi vida anteriormente, ¿por qué ahora no hará lo mismo? Pero yo no sé, hermano, yo siento que esto es como generalizado, o soy solo yo la que tiene esa incredulidad. Es mi reflexión. Bueno, yo deseo aportar lo siguiente. Dice, acá la hermana Helen White, no le, pues o sea, había leído, pero no me había dado cuenta que ella da como unos tips para poder, llamemos, abandonar todo lo que estaban hablando ustedes del pecado, de la incredulidad, que no creemos. Y eso está al comienzo. Y dice ella, habéis confesado vuestros pecados. Muchas veces vamos y hacemos eso. Confesamos ¿qué? Nuestros pecados. Y a veces en vuestros corazones, lo digo yo, a veces es mi palabra, en vuestro corazón los habéis ¿qué? Desechado. A veces, ¿cierto? Porque a veces en nuestra oración ni siquiera alcanzamos a desechar eso, porque nosotros no podemos, pero digamos al menos decir, no, eso está mal, ¿sí? Y dice la hermana, sigue, habéis resuelto entregaros a Dios. Y a veces en medio de lo que hemos hecho, de que ya no queremos seguir haciendo lo que venimos haciendo, hemos tomado la decisión ya de consagrarnos a quién, al Señor. Y la hermana Helen White acá nos aconseja, id pues a Él y pedirle, primer paso, que os limpie de vuestros pecados. Y hay muchas veces, no sé si ustedes en las oraciones a veces ni siquiera decimos que nos limpie, perdónenos y ya, pero ¿verdad que como cuando una casa se ensucia hay que limpiarla? ¿Cuánto más nuestra casa, el templo del Espíritu Santo, necesitamos que el Señor ¿qué? Limpie este templo del Espíritu Santo de estas inmundicias y de estos pecados, ¿verdad? Y luego, que eso sí nunca lo he hecho, y dentro de esa oración nos aconseja orar así, hermanos, que nos dé que un corazón nuevo, lo necesitamos, porque con este corazón viejo vamos a seguir llenos de incredulidad, vamos a seguir llenos de qué? De dudas, y la fe es imposible en un corazón viejo que el Señor pueda entregarlo en ese corazón viejo que nos sirve. La misma hermana Helen White a través de un escrito nos está dando el consejo. Limpieza y un corazón nuevo. Porque lo que viene de aquí en adelante que ella describe, pues nos ha pasado, no sé en qué porcentaje cada uno con el Señor lo sabrá, de incredulidad, de dudas, de falta de fe, lo que sea, hay en nuestra vida. Pero es porque tenemos un corazón que viejo, este corazón ya no sirve. Y necesitamos que, urgente, hermanos, un corazón nuevo, primeramente que nos limpie de nuestros pecados.
aparte de lo que dice al comienzo la hermana Helen White, que nos perdone. Y todo ese proceso. Pero en esta oración no, de verdad que no se nos olvide estas dos peticiones que ella nos deja como ese tip clave para nuestra vida. No podemos obtener nada bueno con un corazón viejo. Así es. Bien, continuemos. El siguiente. ¿Quién desea leerlo? Yo, Ok, hermanita Carolina. Gracias. del simple relato de la escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podría haber dicho: Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo, y confió en la palabra de Cristo, y Dios le dio el poder. Así fue sanado. Bueno, aquí es un ejemplo maravilloso de cómo este enfermo paralítico, 38 años, imagínese usted, casi toda la vida, em, pone su confianza en la palabra del Señor. Y el Señor no se fue con rodeos, ¿no? Él dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Esa fue la palabra que le dio. Entonces él no se puso a razonar, pero si estoy paralítico, si estoy enfermo, pero si no me has sanado. No, él se aferró a la palabra que el Señor le dio y mediante esa palabra fue restaurado, fue sanado. O sea, él quiso, confió, se entregó a esa palabra y obtuvo su recompensa. Muchas veces el Señor les dijo: tu fe te ha sanado, ¿sí? Pero es una fe no propia, sino en la palabra del Señor. Muchas veces nosotros tenemos una palabra y la razonamos demasiado y nos llenamos la cabeza de dudas, en lugar de poner nuestra confianza en esa palabra y vivir por esa palabra. La palabra de Dios tiene mucho poder, mucho. En la palabra, aquí en la Biblia que usted tiene en su casa, hay mucho poder. En el espíritu de profecía, en las palabras que se dicen acá, hay mucho poder. Pero ese poder solo se activa si usted pone su confianza y camina en esa palabra. De lo contrario, serán solo palabras, solo escritura, pero no tendrá el poder que ya tiene la palabra, pero tú lo activas. Entonces en nosotros está activar ese poder. Esas mismas palabras son para nosotros. Levántate, alza tu camilla y anda. ¿Alguien quisiera añadir algo? Yo lo enlazo, Tommy, no sé, y hermanos, ustedes qué piensan, pero vuelvo nuevamente y no perder el hilo de lo que viene la lectura. Es también, como dice Tommy, el escuchar, es escuchar atentamente su voz. Ahí es donde radica, llamemos, arranca ese poder, ¿no? Y viendo el contexto de este paralítico que llevaba 38 años, ¿cierto? No había usado sus miembros y muchas veces esto se refiere a la fe. ¿Cuántos años llevamos siendo adventistas cristianos y ese músculo de la fe ni siquiera lo hemos usado o lo hemos usado parcialmente con el Señor? Porque no escuchamos su voz, porque no tenemos una experiencia con Jesús, porque conocemos a Jesús en el papel, pero no en mi vida y en mi experiencia personal. Entonces, muchas veces, así como este paralítico, sus miembros estaban atrofiados, o sea, no los había usado. Cuánta más ese músculo de la fe en nuestra vida está atrofiado.
y está relacionado con lo que viene en la lectura, porque pues no puedo separar este párrafo de lo que viene, de un corazón nuevo, de escuchar atentamente su voz, de como principio mi relación, entregar la voluntad, justificación por la fe, tener esa relación con el Señor. Y ahí sí la palabra del Señor, sí, tiene poder en mi vida. Porque uno mira el contexto de este paralítico, ya había perdido toda esperanza. Y ahí, en ese momento, cuando quizás nosotros muchas veces, volviendo otra vez a los malos hábitos, lo que traemos, algo que no hemos podido superar, a veces uno llega al momento donde ya pierde una esperanza y uno dice, bueno, pero esto como que nunca se va a solucionar. Pero cuando ya, como le decía Neida, cuando a veces toda la situación se pone demasiadamente oscura, es el pastor David Gates, la imposibilidad del hombre es la oportunidad de Dios. Y ahí fue la oportunidad del hombre de Bethsaida. Así será para nosotros. Y por eso, hermanos, eso radica lo que veníamos hablando en toda la lectura, escuchar la voz de Dios, pedir al Señor de verdad que haya una limpieza, ser lo más honesto y más transparente con Él, pedir un corazón nuevo en nuestra vida, porque todo esto va enlazado, es un hilo conductor. Porque quizás este paralítico pudo haber escuchado de Jesús, pero también había perdido ¿qué? Su fe. Pero en medio del dolor y la soledad y la tristeza, su oído se había afinado, hermanos. A veces por eso cuando pasamos en medio del dolor, nuestro oído se afina para escuchar bien a quién, a Dios, a Jesús, a través de su Santo Espíritu, y tener yo una relación y una experiencia personal con el Señor. Por eso esto lo llevó, hubo poder en su vida, obedecer ¿qué? A su palabra. Y esto se remonta ya al pasado, cuando Dios le fue a dar la ley al pueblo y le dijo, si oyeres atentamente mi voz y estimares mi pacto, y el pacto se llama Jesús también. Ese es el comienzo y es un principio de todo. Y por eso la hermana dice varias palabras, perdón, arrepentimiento, limpieza, la fe. Todo eso va ligado, hermanos. Nacer de nuevo, un corazón nuevo. Y cuando ustedes y yo podamos comprender que este corazón nos sirve y este espíritu nos sirve, y de verdad de corazón le diga al Señor, necesito de verdad un corazón nuevo y un espíritu nuevo, necesito nacer de nuevo, necesito afinar mi oído, escuchar tu voz, necesito tener una experiencia con tu Hijo, Padre, real, a través de tu Santo Espíritu también. Ese día de verdad, como dijo acá, obedeceremos ¿qué? Tu palabra. Amén. De cierta forma somos como paralíticos espirituales, ¿no? A veces nos bloqueamos, no podemos avanzar espiritualmente porque estamos como ese hombre allí mucho tiempo en nuestra imposibilidad, pero nuestra imposibilidad es la oportunidad de Dios siempre. No lo olvidemos nunca. Bien, sigamos aquí con este. No sé quién desea leer. Vamos a poner estos dos acá. Uy, perdón. Vamos a pedir. Ok. ¿Los dos? Ok. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Crees en esa promesa. Confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado, así es si lo crees. No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di,
Lo creo, así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Interesante, ¿no? Lo creo no porque ya lo vea, lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Esa es la parte que nos toca y a veces es difícil para nosotros, ¿no? Bien, ¿quiere añadir ¿Puedo algo más? aportar algo? Sí. Sí, por favor. Me llama la atención cómo la hermana Helen White da paso a paso, ¿no? En estos dos párrafos. Dice, tú también, primero, eres pecador. 2, no puedes expiar tus pecados pasados. O sea, ¿qué nos está diciendo? Necesitamos un Salvador. No puedes cambiar tu corazón. Vuelve, ya recalca, o sea, este corazón no sirve. Mira cómo uno cuando lee, ve cómo ella de una o de otra manera vuelve y lo dice. La necesidad de nacer de nuevo, de cambiar este corazón, el Señor, no lo podemos hacer. Y tampoco podemos, ¿qué? Hacernos santos. Cuando yo comprendo mi insuficiencia humana, la imposibilidad del hombre, que yo no puedo hacer nada, ahora sí la hermana empieza a hablar. ¿Qué puede suceder? Pero hermanos, cuando yo comprendo esto de corazón, real, dice, mas Dios promete hacer todo esto por ti, ¿qué? Lo que tú ya comprendiste o yo ya comprendí que yo ya no puedo hacer. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Y ahí sí, hermanos, después de esto, sucede esta maravillosa palabra que se nos dificulta y es creer. Después de esto, solo después de esto, hermanos, llegamos ¿qué? A creer en sus promesas. Confiesas tus pecados y empieza uno a mirar con el Espíritu Santo qué cosas se quedaron atrás, qué cosas no hemos podido poner a cuentas, qué cosas todavía debo entregarlas a Dios. Después de eso, quiero servirle. Y sigue la hermana, tan ciertamente como haces esto, ahora qué maravilloso. Dios cumplirá su palabra contigo y conmigo. Solo después de eso quiere decir, hermanos, que usted tiene una experiencia con Dios. Usted tiene una experiencia con la persona de Jesús. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido ¿qué? Sanado. Así es si lo crees, pero solo después de, hermanos. Pero nosotros a veces invertimos y queremos creer de la nada cuando yo no tengo una experiencia con el Señor, cuando yo no he comprendido mi condición, cuando yo ni siquiera sé que no puedo cambiar estos malos hábitos, tener un corazón nuevo, hacerme santo. Por eso el sábado, por eso es el momento de consagrarme. No quiere decir que el resto de los días no, porque yo necesito una experiencia real y solo así, hermanos, solo así empezará a dar frutos y empezará a traer consecuencias en mi vida reales de crecimientos espirituales. Cuando que, así como el paralítico que estaba atrofiado y así como usted y yo quizás nos encontramos atrofiados en varios aspectos de la vida, al escuchar la voz de Dios nos pararemos y abandonaremos para su honra y su gloria lo que hemos venido practicando mal hecho. Amén. Bien, ¿alguna pregunta, comentario adicional? ¿Tienen alguna pregunta de lo que la hermana Alcira está explicando? Pueden hacerlo. Ok, estamos meditando. Vamos a orar Y hay entonces. algo, Tommy y hermanos, que esa última parte no la puedo dejar porque yo lo he vivido y lo digo. Dice, no aguardes
hasta sentir que estás sano, hermano. A veces nosotros queremos verlo, pero no con los ojos de la fe. Mas di, lo creo, así es. No porque lo sienta, porque a veces confundimos la fe con sentimientos, sino porque el Señor, ¿qué? Lo ha prometido. Yo siempre le digo al Señor, usted lo dijo, y escrito está, usted es fiel. Ninguno más es fiel, solo tú lo dijiste, y por eso en mis oraciones, hermano, yo lo digo por experiencia. Lo reclamo y reclamo sus promesas porque Él lo dijo. Pero hermano, esto viene de una consecuencia, esto viene como un fruto después de, no se les olvide, todo lo que la hermana empieza a explicar ahí arriba. Cuando reconocemos que soy, ¿qué? Un pecador. Y ahí lo que ya dije para no volver a repetir. Ok, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a hacer una oración. ¿Alguien desea orar? Despedirnos en oración. Vamos a orar entonces. Bendito Señor, Padre Santo, Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y Espíritu Santo, nuestro gran consolador, y a los angelitos del Señor que siempre nos acompañan. Damos gracias a ellos por este día delicioso que hemos pasado. Gracias por esas exhortaciones que nos haces. Gracias porque, Señor, aún no te entendemos. Con razón dice que debemos preocuparnos en conocerte y en entenderte. Tú eres la sabiduría, tú eres el todo en todo, Señor. Ayúdanos a tener esa íntima comunión contigo de la manera más sincera, Padre, más transparente. ¿Quién te puede engañar? Si tú sabes lo que hay en nuestro corazón, ¿qué te vamos a decir antes de haberlo pronunciado? Te suplicamos el perdón de todas nuestras culpas, nuestras debilidades, transgresiones, iniquidades. Suplicamos que nos limpie con tu sangre preciosa, que regeneres nuestras vidas, que nos des un corazón limpio también, Señor. Que desaparezca este corazón de carne, este corazón duro, Señor, esta servidumbre. Por favor, bautízanos con el poder de tu santísimo y maravilloso Espíritu. Por favor, danos el don del arrepentimiento, danos el don del perdón, danos el don de la fe, danos el don de la sabiduría. Bendice de manera muy especial a cada uno de los miembros de este grupo. La verdad os hará libres. Los que nos conectamos por Zoom, por YouTube, los que no pudieron, también a ellos bendíceles. Toma nuestros hogares, nuestras familias, los vecinos, los amigos, los compañeros. Y de manera muy especial, toma nuestros enemigos, Señor. Muchos en el mundo tienen vidas demasiado vacías, no han escuchado de ti. Por ellos también pedimos que se puedan encontrar contigo. Y los que un día nos dejamos encontrar contigo, por favor, enséñanos a andar todos los días cogiditos de tu mano poderosa. Por cada bendición que recibimos durante esta semana que ya se va, muchas gracias. Por cada bendición que vamos a recibir en esta semana, desde ya te decimos, muchas gracias, Señor. Acompáñanos en nuestro salir, en nuestro entrar. Nuevamente deposito cada pedido que hubo en este día. Tú los conoces. Deposito esa cadena de oración que se está haciendo en esta iglesia. Sus motivos. Deposito el plan de viaje que tiene nuestro hermano Tommy con nuestra hermanita Jess.
Que tú los guíes, Padre. Yo sé que tú vas delante de ellos, como delante de cada uno de nosotros. En tu nombre glorioso, Señor Jesucristo, Príncipe de paz, te decimos muchísimas gracias, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.